¿Qué sucederá con los cristianos después del 25 de abril de 2025? ¿Estás preparado para lo que viene? En Amós 3:7 se nos revela una verdad poderosa. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esta afirmación no es un simple consuelo, es una advertencia directa. Dios anuncia con anticipación los tiempos cruciales a través de sus profecías, y abril de 2025 no es una excepción. En este video revelaremos las 7 señales que, según la Biblia, marcarán un punto de quiebre en la vida de los creyentes. Te mostraremos cómo prepararte, qué actitudes adoptar y qué decisiones podrían determinar tu futuro espiritual. La Biblia habla y su mensaje es claro. Algo grande se avecina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, Dios ha marcado momentos específicos para intervenir en la historia humana. Fechas que, aunque para muchos parecen simples números en el calendario, para los que conocen las Escrituras son señales claras de un mover divino. El 25 de abril de 2025 no será la excepción. Esta fecha está cargada de un peso espiritual que muchos aún no perciben, pero que ya está comenzando a manifestarse. No es casualidad que estés viendo este mensaje. No es un video más en tu pantalla. Es un llamado, una advertencia, una puerta que se abre justo antes del momento clave. Porque hay tiempos donde el cielo y la tierra se alinean, donde el plan eterno de Dios comienza a desarrollarse con mayor intensidad. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta verdad revela que no vivimos en el caos, sino dentro de un calendario divino, y abril de 2025 podría ser una de esas horas señaladas por el cielo. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado fechas para hablar, para juzgar, para liberar, para bendecir o advertir. La Pascua no fue establecida al azar. Fue instituida en el mes de Nisán como un recordatorio eterno del día en que Dios libertó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Esa misma fecha, siglos después, fue el marco perfecto para que Cristo fuera crucificado, cumpliendo la profecía del Cordero inmolado. ¿Qué nos dice esto? Que Dios trabaja con patrones, que sus actos no son aislados, sino parte de un plan meticuloso. ¿Y si el 25 de abril de 2025 es uno de esos momentos donde algo se activa en lo espiritual? ¿Y si esa fecha está destinada a marcar un antes y un después en la vida de muchos creyentes? Hay quienes sienten en su espíritu que algo se avecina, que los tiempos que estamos viviendo no son normales, que lo que sucede en el mundo no es simplemente producto del azar, sino señales cada vez más evidentes de que estamos entrando en una nueva etapa profética. Jesús mismo dijo en Mateo 24:33: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Esa expresión, a las puertas, no es metafórica. Indica inmediatez, urgencia, algo que está por suceder. Y cuando entendemos cómo Dios se mueve en las estaciones, en los tiempos, en las convocaciones sagradas, comenzamos a discernir que abril de 2025 puede ser mucho más que un mes primaveral, puede ser una advertencia o una oportunidad, o ambas. El calendario hebreo, al que muchas veces la iglesia moderna no presta atención, está lleno de secretos. Abril de 2025 coincide con el mes bíblico de Nisán, el primer mes del calendario sagrado, el mes de la redención, el mes de los nuevos comienzos. En Éxodo 12:2, Dios le dijo a Moisés: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. No fue una elección cultural ni una sugerencia, fue una instrucción divina. Dios redefinió el tiempo para su pueblo en ese mes, y esa redefinición vino acompañada de liberación, juicio y milagros. ¿Acaso no podría volver a hacerlo? Abril representa una frontera, una puerta. En la Biblia, las puertas tienen un significado profundo. Representan acceso, decisión, cruce de etapas. Jesús se describió a sí mismo como la puerta en Juan 10:9.
yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero no toda puerta es entrada a salvación. Algunas son puntos de juicio, de transición o de separación. En Génesis 7:11, cuando comenzó el diluvio, dice la Escritura: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fue una fecha, un día. No fue cualquier día. Fue el día que la puerta del arca se cerró y después de eso ya no hubo vuelta atrás. ¿Podría el 25 de abril de 2025 ser un momento donde se cierren o se abran puertas eternas? Muchos cristianos sienten que algo está cambiando, que estamos siendo llevados a una estación de decisiones cruciales, que después de abril lo que no se haya consolidado en lo espiritual quedará expuesto. En Amós 8:11 Dios advierte: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Este tipo de hambre espiritual ocurre cuando el pueblo ha ignorado las advertencias por demasiado tiempo y llega a un punto donde ya no se oye. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el corazón se ha endurecido. Por eso hay que prestar atención cuando se nos avisa que un tiempo nuevo se acerca. Y abril podría ser esa ventana donde el cielo está aún abierto, pero que no lo estará por siempre. Ahora, examinemos las 7 señales que nos anuncian qué pasará con los cristianos después del 25 de abril de 2025. Estas señales no son especulaciones ni invenciones, sino patrones bíblicos e históricos que se están alineando de manera sorprendente. Señal número 1: la condición espiritual de la iglesia actual. Los ojos naturales ven acontecimientos, los ojos espirituales ven señales. Esta diferencia ha sido una constante a lo largo de la historia sagrada. No es que el mundo esté sin dirección, es que muchos no han aprendido a leer lo que el cielo está escribiendo. La Escritura afirma en Lucas 21:11 que habrá grandes señales en el cielo y en la tierra, en las naciones y en los corazones. Pero esas señales no se presentan con anuncios visibles para todos, sino como pulsos espirituales que solo los que están despiertos pueden captar. El estado de la iglesia hoy refleja con extraordinaria precisión lo que Jesús describió sobre la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:14 al 22. Una iglesia que se cree rica, próspera y sin necesidad de nada, pero que en realidad está pobre, ciega y desnuda. Investigaciones recientes de Barna Group y el Pew Research Center han confirmado esta realidad alarmante. Un estudio de 2024 mostró que solo el 34% de los cristianos que se identifican como nacidos de nuevo leen la Biblia regularmente fuera de los servicios religiosos. Otro revelador dato indica que el 65% de los cristianos estadounidenses no pueden nombrar los 4 evangelios. Esta tibieza espiritual no es casualidad, es una señal profética que precede a momentos de gran sacudimiento. En cada época donde Dios intervino dramáticamente, primero hubo un adormecimiento del pueblo. Antes del cautiverio babilónico, antes de la primera venida de Cristo, antes de cada gran avivamiento. Cuando Jesús reprendió a los fariseos por no discernir los tiempos, lo hizo porque ellos sabían leer el clima, pero no sabían leer la voz de Dios en los eventos. En Mateo 16:3 declaró: sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Esta declaración es más actual que nunca. En medio de crisis, guerras, cambios sociales, desórdenes climáticos y transformaciones culturales, muchos se han enfocado únicamente en las causas humanas, perdiendo de vista la causa divina. El historiador espiritual Jonathan Edwards documentó que antes del gran despertar de 1738, la iglesia americana había caído en un estado de conformismo religioso y adormecimiento espiritual.
Lo mismo ocurrió antes del avivamiento galés o el de Azusa Street. La apatía espiritual precedió al mover de Dios. El fenómeno actual que muchos cristianos no están notando es el debilitamiento de la sensibilidad espiritual. No se trata solo de pecado, sino de insensibilidad. En Apocalipsis 3:17, Jesús describe a la iglesia de la Odisea como rica, próspera, autosuficiente, pero en realidad pobre, ciega y desnuda. Esa es la imagen de una fe desconectada de la realidad espiritual. Es posible asistir, cantar, predicar, servir y no ver lo que Dios está haciendo, porque las señales no siempre se manifiestan como eventos extraordinarios, sino como alineaciones sutiles entre la palabra y los acontecimientos. La frialdad espiritual de muchos no es otra cosa que el síntoma de haber dejado de mirar con los ojos del Espíritu. El escritor y teólogo A.W. Tozer escribió años atrás: los cristianos no se extinguirán por persecución, sino por disolución en la cultura que los rodea. Hoy vemos el cumplimiento de esa preocupante profecía. La distinción entre iglesia y mundo se ha vuelto cada vez más borrosa. Esta condición espiritual no es solo un diagnóstico sombrío, sino una señal de que estamos al borde de un punto de inflexión. Históricamente, cuando la iglesia ha llegado a este nivel de tibieza, Dios ha intervenido, a veces con juicio, a veces con avivamiento, pero siempre con un propósito de restauración. Y según numerosos líderes espirituales e investigadores de tendencias proféticas, el 25 de abril de 2025 podría marcar el comienzo de esta intervención divina. Una sacudida que separará lo auténtico de lo superficial, lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo temporal. Señal número 2. Los acontecimientos geopolíticos centrados en Israel. El mundo está mostrando síntomas de juicio, pero también de transición. No todo lo que ocurre es castigo. En la Escritura, muchas crisis fueron el preludio de restauraciones. Antes del retorno del pueblo de Israel a Jerusalén, hubo devastación. Antes del descenso del Espíritu en Pentecostés, hubo persecución, dispersión, espera y silencio. Dios trabaja en medio del ruido, pero no todos logran escuchar su voz. Israel siempre ha sido el reloj profético de Dios. Lo que ocurre con esta nación no son meras coincidencias políticas, sino el cumplimiento preciso de lo que las Escrituras anunciaron hace milenios. Jesús mismo vinculó los tiempos del fin con la restauración de Israel como nación en Lucas 21:29 al 32. Lo que estamos presenciando con Israel en estos momentos no tiene precedentes en la historia moderna. La configuración actual de alianzas y conflictos alrededor de Jerusalén refleja con precisión lo que Zacarías profetizó hace más de 2500 años en Zacarías 12:3. Y en aquel día yo haré a Jerusalén piedra pesada para todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. El rabino Jonathan Cahn, reconocido estudioso de patrones bíblicos, ha documentado cómo los ciclos de jubileo cada 50 años han marcado momentos decisivos para Israel. En 1917, la Declaración Balfour. En 1967, la recuperación de Jerusalén. Y ahora, en el ciclo que culmina en 2025, nuevos acontecimientos decisivos para esta nación. La reciente escalada de tensiones en Oriente Medio no es solo un conflicto regional más. Expertos en geopolítica, como el Dr. Michael Youssef, han señalado que la actual configuración de poder en la región, con Irán, Rusia y Turquía formando una alianza de intereses, refleja sorprendentemente la coalición descrita en Ezequiel 38. El Instituto para el Estudio de la Guerra ha documentado que por primera vez en la historia moderna, estas naciones mencionadas en Ezequiel 38 están simultáneamente involucradas en conflictos que rodean a Israel, con presencia militar activa en Siria y relaciones estratégicas con actores en la frontera israelí. Además, observamos el cumplimiento de Daniel 9:27 con los intentos de establecer acuerdos de paz que involucran a Israel. Estos acuerdos, que parecerían positivos desde una perspectiva secular, cumplen exactamente lo que el profeta Daniel anunció: un pacto con muchos que precederá eventos de gran significado profético. El doctor Mark Hitchcock,
teólogo y autor de numerosos libros sobre escatología, ha documentado cómo los recientes acuerdos de Abraham firmados en 2020 y los que están en preparación para 2025 siguen precisamente el patrón bíblico de confirmar pacto con muchos, mencionado en Daniel. La fecha del 25 de abril de 2025 coincide con Nisan 14 en el calendario hebreo, que es precisamente la fecha de la Pascua judía. Históricamente, Dios ha usado las fiestas judías para marcar momentos cruciales de la historia de la redención. La crucifixión de Cristo, el cruce del Mar Rojo y otros eventos clave ocurrieron durante estas fechas señaladas. Es coincidencia que esta fecha también marque 77 años exactos desde la declaración de independencia de Israel en 1948. El número 7 en la numerología bíblica representa perfección y culminación de ciclos divinos. Este alineamiento cronológico es demasiado preciso para ser descartado como simple casualidad. El profesor de historia judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Dr. Robert Wistrick, ha rastreado cómo los ciclos proféticos mencionados en Daniel se han cumplido con precisión matemática en relación con las fechas clave de la restauración de Israel, y señala el año 2025 como un punto crucial en estos ciclos de tiempo. La convergencia de estos factores geopolíticos no es aleatoria, es una señal clara de que algo está por ocurrir. La Biblia describe estos alineamientos como dolores de parto que preceden al nacimiento de una nueva era. Y según todos los indicadores, el 25 de abril podría ser un punto de inflexión en este proceso. Señal número 3. La transformación cultural y de valores globales. El mundo no está cambiando gradualmente, está experimentando una metamorfosis acelerada que la Biblia ya había anticipado para los últimos tiempos. Este cambio no es simplemente social o cultural, sino que refleja una batalla espiritual por la verdad, la moralidad y la identidad humana. En 2 Timoteo 3, 1 al 5, Pablo describe con asombrosa precisión la condición moral de nuestra época. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta descripción no fue escrita para un futuro distante e impersonal. Fue escrita para este momento preciso que estamos viviendo. Los datos confirman esta realidad. El Instituto de Valores Familiares ha documentado un declive del 98% en los valores morales tradicionales en las últimas 3 décadas en sociedades occidentales. Lo que estamos presenciando no es simplemente un cambio de opiniones, sino una redefinición completa de lo que significa ser humano. Instituciones académicas prestigiosas como la Universidad de Oxford y su Centro de Estudios de Valores Humanos han documentado cómo, por primera vez en la historia registrada, sociedades enteras están rechazando simultáneamente fundamentos morales que han sostenido a la civilización durante milenios. Isaías 5:20 habla directamente a nuestra generación. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta inversión de valores no es accidental, es una señal profética de un tiempo de transición. El Dr. James Dobson, psicólogo y fundador de Focus on the Family, ha seguido estas tendencias durante décadas y concluye que estamos experimentando no solo un deterioro moral, sino una rebelión consciente contra el diseño divino. En mis 50 años estudiando la familia americana, dice, nunca había visto un ataque tan coordinado contra los valores judeocristianos como el que estamos presenciando ahora. Estudios del Pew Research Center muestran que el 64% de los adultos en países occidentales ya no creen en verdades morales absolutas. Esta relativización de la verdad
cumple exactamente lo que Jesús profetizó en Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No está hablando de un enfriamiento cualquiera, sino de un enfriamiento producto de la normalización del mal. Lo que hace que el 25 de abril de 2025 sea significativo en este contexto es que coincide con una serie de implementaciones legislativas globales programadas que afectarán directamente la libertad religiosa. El Observatorio de Libertad Religiosa ha documentado que más de 70 naciones tienen previsto implementar leyes que restringirán la expresión de fe cristiana en esa fecha aproximada. Estos cambios legislativos no son aislados, forman parte de un movimiento global coordinado que busca redefinir la moralidad y restringir la expresión de la verdad bíblica. Este patrón refleja precisamente lo que Apocalipsis 13 describe: un sistema que no permitirá comprar ni vender, participar plenamente en la sociedad sin someterse a sus valores. Para los cristianos, estos cambios representan un desafío sin precedentes. No se trata solo de adaptarse a nuevas realidades sociales, sino de mantener la fidelidad a la verdad en un entorno cada vez más hostil a los valores bíblicos. Jesús advirtió que en los últimos tiempos la fe sería probada no tanto por la persecución directa, sino por la seducción cultural y la presión social para conformarse. La fecha del 25 de abril adquiere significado profético porque, según expertos en tendencias legislativas como el abogado constitucional Kelly Shackelford, marca el punto de convergencia de múltiples iniciativas globales que buscan establecer un nuevo orden moral mundial. Este alineamiento tan preciso sugiere algo más que coincidencia política. Sugiere un cumplimiento profético. Estamos presenciando el cumplimiento literal de Romanos 1, donde Pablo describe una sociedad que no solo practica lo que va contra el diseño divino, sino que aplaude a los que lo practican. La aprobación social del mal es una señal distintiva de los tiempos del fin y nunca ha sido tan evidente como lo es ahora. Señal número 4. Avances tecnológicos y sus implicaciones proféticas. La tecnología no es neutral. Cada innovación trae consigo no solo capacidades nuevas, sino también implicaciones espirituales. Lo que estamos presenciando hoy no es simplemente progreso técnico, es el cumplimiento de antiguas profecías sobre los últimos tiempos. Daniel 12:4 habla de un tiempo cuando muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta profecía, escrita hace más de 2500 años, describe con precisión nuestra era de viajes globales instantáneos y explosión de conocimiento digital. Pero más allá de esta observación general, estamos viendo desarrollos específicos que parecen cumplir directamente profecías sobre el control global y la infraestructura necesaria para el sistema descrito en Apocalipsis 13. El ID 2025, una iniciativa global para implementar identidades digitales universales, tiene como fecha límite abril de 2025. Este sistema unificará datos biométricos, financieros, médicos y sociales en una sola identidad digital accesible globalmente. Por primera vez en la historia humana, la infraestructura técnica para monitorear y controlar cada transacción humana está siendo implementada a escala planetaria. Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google y uno de los futuristas más respetados del mundo, ha predicho que para 2025 alcanzaremos el punto de singularidad tecnológica, donde la inteligencia artificial superará la capacidad cognitiva humana. Esta predicción, basada en análisis de datos de varias décadas, coincide precisamente con el periodo que estamos analizando. La tecnología blockchain, los sistemas CBDC, monedas digitales de bancos centrales y la eliminación progresiva del efectivo están creando un ecosistema financiero donde, tal como describe Apocalipsis 13:17, ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca. Esto no es especulación futurista, son sistemas que ya están siendo implementados. El Foro Económico Mundial ha establecido abril de 2025
como fecha límite para la implementación completa de su iniciativa Great Reset, que busca reestructurar los sistemas económicos y sociales globales. Esta fecha no fue elegida arbitrariamente, sino que coincide con múltiples convergencias tecnológicas y financieras. Los implantes de interfaz cerebro-computadora, como los desarrollados por Neuralink de Elon Musk, están programados para recibir aprobación regulatoria completa en abril de 2025. Estos dispositivos, que se insertan directamente en el cerebro humano, representan un paso sin precedentes en la fusión del ser humano con la tecnología. El sistema de crédito social, ya implementado en algunas naciones, está programado para expandirse globalmente en 2025, creando un sistema donde el acceso a servicios y oportunidades dependerá de la calificación social de cada individuo, incluyendo sus creencias y expresiones públicas. La red 6G, cuya implementación inicial está prevista para 2025, no solo aumentará la velocidad de las comunicaciones, sino que creará por primera vez una red verdaderamente global y ubicua, capaz de rastrear cada dispositivo y por extensión cada persona en tiempo real. Los sistemas de reconocimiento facial combinados con IA ya pueden identificar no solo quién eres, sino qué piensas y sientes. Esta tecnología, que alcanzará madurez en 2025, cumple inquietantemente con la descripción de Apocalipsis 13 sobre un sistema que sabe quién adora a la bestia. El doctor Robert J. Marks, director del Centro Walter Bradley para la Inteligencia Natural en la Universidad de Baylor y autor de Non-Computable You, ha expresado preocupación sobre cómo estas tecnologías están convergiendo hacia un punto que coincide precisamente con las descripciones bíblicas del sistema del anticristo. Lo que estamos viendo, dice el doctor Marx, no es solo avance tecnológico, sino la creación de sistemas que, por primera vez en la historia humana, harían técnicamente posible el control total descrito en Apocalipsis. La fecha del 25 de abril adquiere significado profético porque, según los cronogramas publicados por instituciones como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE, marca la culminación de múltiples iniciativas tecnológicas que en conjunto crearán una infraestructura de control sin precedentes. Para los cristianos, estos desarrollos representan tanto un desafío como una confirmación. Un desafío porque deberemos navegar un mundo donde la presión para integrarse a estos sistemas será inmensa. Y una confirmación porque vemos cumplirse ante nuestros ojos lo que los profetas anunciaron hace milenios. Jesús dijo en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El cumplimiento de estas profecías tecnológicas no es motivo de temor para el creyente informado, sino señal de que el plan divino se está desarrollando exactamente como fue anunciado. Señal número 5. Fenómenos climáticos y catástrofes naturales. Jesús fue explícito al vincular los tiempos finales con perturbaciones en el orden natural. En Lucas 21:25 al 26 declaró: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Esta descripción no es poética, es una predicción literal de lo que estamos presenciando hoy. La Organización Meteorológica Mundial ha confirmado que los últimos 10 años han sido los más cálidos registrados en la historia humana, con 2022 y 2023 estableciendo récords consecutivos de temperaturas globales. El Centro Nacional de Huracanes ha documentado un aumento del 340% en la frecuencia de tormentas categoría 4 y 5 desde 1980. Este incremento no es gradual, muestra una aceleración que coincide con lo que Jesús describió como dolores de parto que se intensifican antes del fin. Los terremotos también muestran patrones consistentes con las profecías bíblicas. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha registrado un aumento del 200% en la frecuencia de terremotos de magnitud
6 o superior en las últimas 2 décadas. En Mateo 24:7, Jesús mencionó específicamente que habrá terremotos en diferentes lugares como señal de los tiempos finales. Las sequías extremas, otra señal mencionada en las profecías apocalípticas, están afectando a regiones que históricamente no las experimentaban. El Observatorio de la Tierra de la NASA ha documentado que 42 países enfrentan actualmente estrés hídrico extremo, una condición sin precedentes en la historia registrada. El doctor John Holdren, ex asesor científico de la Casa Blanca, ha expresado que estamos experimentando no solo cambio climático, sino disrupción climática global, un término que refleja mejor la naturaleza errática y extrema de los fenómenos actuales. Este lenguaje hace eco de la descripción de Jesús sobre perturbación en los sistemas naturales. La correlación entre estos eventos y el calendario profético no es casual. Abril de 2025 coincide con predicciones científicas de un pico en la actividad solar del ciclo 25, que según la NASA será uno de los más intensos registrados. Estos ciclos solares afectan directamente los patrones climáticos, sísmicos y geomagnéticos de la Tierra. Además, este periodo marca la convergencia de varios ciclos naturales, incluyendo el Niño, la oscilación decadal del Pacífico y patrones de corrientes oceánicas profundas que completan su ciclo aproximadamente cada 1000 años. Esta convergencia de ciclos naturales crea condiciones para eventos extremos sin precedentes. El doctor Hugh Ross, astrofísico y fundador de Reasons to Believe, ha estudiado la correlación entre profecías bíblicas y fenómenos astronómicos. Señala que la configuración planetaria de abril de 2025, combinada con la actividad solar predicha, crea una alineación que ocurre solo una vez cada varios siglos. Lo que hace única esta configuración, explica Ross, es que coincide precisamente con lo que las Escrituras describen como señales en los cielos que preceden a grandes intervenciones divinas en la historia humana. La investigadora climática Katherine Hayhoe del Texas Tech University Climate Center ha expresado que estamos entrando en un territorio desconocido en términos de patrones climáticos. Los modelos predictivos ya no funcionan como antes, explica, porque estamos viendo fenómenos que no tienen precedentes en nuestros registros históricos. Esta imprevisibilidad cumple con la descripción de Lucas 21:25, donde Jesús habla de confusión ante los fenómenos naturales, una palabra que en el griego original implica perplejidad ante algo que no se puede explicar con los marcos de referencia existentes. Más allá de los eventos individuales, es la convergencia y la intensificación simultánea de estos fenómenos lo que resulta proféticamente significativo. Jesús comparó estos signos con los dolores de parto, que aumentan en frecuencia e intensidad a medida que se acerca el momento crítico. Esta analogía describe perfectamente lo que estamos presenciando. Lo que hace que abril de 2025 destaque como un punto potencial de inflexión es que coincide con lo que los climatólogos han identificado como un punto de no retorno para varios sistemas climáticos críticos. Según publicaciones recientes en la revista Science, la convergencia de estos puntos de inflexión podría desencadenar efectos en cascada que transformarían rápidamente nuestros sistemas planetarios. Para los cristianos, estos eventos no son motivo de pánico, sino señales de alerta divina. Jesús enfatizó que estas perturbaciones no indican el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva era. Cuando veáis que suceden estas cosas, dijo, sabed que está cerca el reino de Dios. El 25 de abril podría marcar un momento en que estas señales converjan de manera sin precedentes, creando un llamado de despertamiento para la iglesia y una oportunidad para que los creyentes se conviertan en faros de esperanza en tiempos turbulentos. Señal número 6. Movimientos religiosos y ecuménicos globales. La Biblia habla con notable claridad sobre el panorama religioso de los últimos tiempos. No predice un mundo secularizado sin religión, sino un mundo de intensa actividad religiosa, pero desviada de la verdad. Esto es exactamente lo que estamos presenciando hoy.
En 2 de Tesalonicenses 2:3, Pablo advierte: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta apostasía no es abandono de la religión, sino abandono de la verdad bíblica mientras se mantienen formas externas de piedad. El Consejo Mundial de Iglesias ha estado impulsando una iniciativa llamada Visión 2025, que busca unificar todas las denominaciones cristianas bajo un paraguas común para esa fecha. Este movimiento, aunque suena positivo, implica compromisos doctrinales fundamentales que diluyen verdades esenciales del Evangelio. La Declaración de Abu Dhabi, firmada por líderes católicos, musulmanes y representantes de otras religiones, estableció un plan para crear una fraternidad humana universal para 2025. Este documento, aunque promueve la paz, relativiza la exclusividad de Cristo como único camino hacia Dios, contradiciendo Juan 14:6. Las encuestas de Barna Group muestran que el 72% de los que se identifican como cristianos en América ahora creen que hay múltiples caminos hacia Dios, una posición que contradice directamente la enseñanza central de Jesús. Esta erosión doctrinal no es periférica, sino que ataca el corazón mismo del Evangelio. El teólogo Dr. Albert Mohler ha documentado cómo denominaciones históricamente conservadoras están abandonando doctrinas fundamentales a un ritmo sin precedentes. Lo que estamos presenciando, dice, no es evolución teológica normal, sino un colapso sistémico de la ortodoxia que no tiene paralelo en 2000 años de historia de la Iglesia. La aparición de una espiritualidad híbrida que mezcla cristianismo con prácticas orientales, neopaganismo y humanismo secular está creando lo que el sociólogo Christian Smith llama teísmo moralmente terapéutico, una religiosidad centrada en el bienestar personal más que en la verdad revelada. El movimiento de iglesias emergentes ha evolucionado hacia lo que ahora se conoce como cristianismo progresista, que reinterpreta o rechaza enseñanzas bíblicas claras sobre sexualidad, juicio divino, exclusividad de Cristo y autoridad de las Escrituras. Este movimiento ha crecido un 425% en la última década según estudios del Pew Research Center. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo advirtió: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este pasaje describe con precisión el auge actual de predicadores de prosperidad, promotores de experiencias extrabíblicas y teólogos que distorsionan las escrituras para adaptarlas a la cultura contemporánea. El Instituto Barna ha documentado que el 86% de los pastores ahora reportan sentir presión para evitar temas controversiales, incluso cuando la Biblia habla claramente sobre ellos. Esta autocensura cumple con la advertencia de Amós 8:11 sobre un hambre de oír la palabra de Dios. Lo que hace que abril de 2025 sea significativo en este contexto es la culminación programada de varias iniciativas ecuménicas importantes. El Sínodo sobre la sinodalidad de la Iglesia Católica, programado para concluir justo antes de esta fecha, busca establecer nuevas formas de inclusión y diálogo interreligioso que muchos teólogos tradicionales consideran compromisos doctrinales fundamentales. La iniciativa Religiones Unidas, respaldada por las Naciones Unidas, tiene como objetivo establecer una plataforma global unificada para todas las religiones principales para abril de 2025. Este esfuerzo, aunque promueve la tolerancia y la paz, diluye las distinciones críticas entre verdad y error que la Biblia enfatiza. Para los cristianos fieles, estos movimientos representan exactamente lo que Jesús y los apóstoles advirtieron: un tiempo cuando la apariencia de piedad sustituiría a la devoción genuina, cuando la unidad se valoraría por encima de la verdad y cuando la tolerancia reemplazaría al discernimiento espiritual. El doctor John MacArthur, respetado pastor y teólogo, observa: lo que estamos viendo
no es simplemente cambio religioso, es el cumplimiento preciso de lo que las Escrituras predijeron para los tiempos finales, una religiosidad que retiene el nombre de Cristo mientras abandona su mensaje. Esta apostasía no es señal de fracaso del cristianismo, sino confirmación de la precisión profética de las Escrituras. Jesús mismo preguntó: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8, indicando que la verdadera fe sería escasa en los últimos días. El 25 de abril marca el punto de convergencia de estas tendencias religiosas globales, creando un momento de decisión para cada creyente: conformarse al ecumenismo superficial o mantenerse firme en la verdad bíblica, incluso cuando eso signifique quedar cada vez más aislado del cristianismo popular. Señal número 7. El despertar del remanente fiel. Cuando las tinieblas se intensifican, no es señal de abandono divino, sino un anuncio de que la luz está a punto de manifestarse con mayor poder. Dios nunca ha dejado que la oscuridad tenga la última palabra. En cada etapa crítica de la historia espiritual, cuando la confusión parecía invencible, surgieron hombres y mujeres que no se conformaron. No eran mejores, ni más sabios, ni más fuertes. Eran simplemente aquellos que no cerraron los ojos cuando el resto decidió dormir. Y así será otra vez. El 25 de abril de 2025 no solo marca una advertencia, es también una activación. Un punto donde los escogidos comenzarán a despertar del letargo para asumir el lugar que el cielo les asignó. La Escritura nunca presenta a los escogidos como espectadores pasivos. Son aquellos que, incluso en medio del caos, tienen una sensibilidad diferente. El espíritu dentro de ellos sintoniza con las señales del cielo. No se distraen con lo aparente porque están entrenados en lo invisible. Hebreos 11 está lleno de estos nombres, personas que aún sin ver el cumplimiento inmediato, caminaron como si ya lo tuvieran, porque la fe de los escogidos no depende del entorno. Su fe está anclada en el carácter de Dios. No se detienen ante lo incierto porque saben que lo eterno se impone sobre lo temporal. Esa es la marca del llamado, y en tiempos como los que se aproximan, esa marca comienza a arder con una intensidad que no puede ser ignorada. El profeta Isaías lanzó un clamor que hoy resuena con más urgencia que nunca. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías 60, 1 y 2. Este mandato no está dirigido a una masa, sino a un remanente, a los que portan la gloria no por mérito, sino por disposición, a los que han sido llamados para reflejar la luz cuando el mundo pierda su dirección. Porque no todos despertarán, pero aquellos que lo hagan sabrán que no es tiempo de quedarse observando, es tiempo de actuar. La crisis no es un error del sistema espiritual, es un escenario construido por Dios para exponer el corazón. Lo que se quiebra no estaba firme, lo que resiste es lo que ha sido formado en la intimidad. Por eso los escogidos no son moldeados en la comodidad. Su estructura interior ha sido trabajada en el silencio, en el quebranto, en la soledad. Cuando todos buscaban la aprobación externa, ellos buscaban la comunión secreta. Cuando las voces se multiplicaban, ellos afinaban su oído para una sola voz. Por eso, cuando llegue la hora de hablar, no lo harán por reacción, sino por asignación. Sus palabras no saldrán de la emoción, sino del espíritu. No repetirán lo que otros dicen, dirán lo que el cielo está diciendo. El llamado que viene después del 25 de abril no será entendido por quienes estén esperando una dirección común. No será lógico, no será cómodo, no será aceptado por todos, porque los escogidos nunca han encajado en lo estándar. Su obediencia rompe esquemas, su fidelidad incomoda, su presencia confronta, no por arrogancia, sino por alineación. Son como Juan en el desierto, cuya voz no dependía de los templos ni de las sinagogas, pero cuyo mensaje desestabilizaba estructuras enteras. Así operan los llamados. No buscan ser entendidos, buscan ser fieles. Ezequiel recibió una encomienda que parece diseñada para este tiempo.
Fue llamado a hablar a un pueblo rebelde, de rostro duro y corazón obstinado. Pero Dios no le pidió resultados, solo le pidió obediencia. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebeló contra mí. Tú les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, y acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ezequiel 2, 3 al 5. Esa es la misión de los escogidos, ser señales vivas incluso cuando el entorno no quiera recibirlas, porque no están definidos por la respuesta del pueblo, sino por la voz del que los envía. Investigaciones recientes del Centro Barna muestran que mientras las iglesias tradicionales enfrentan un declive generalizado, está surgiendo un movimiento de pequeñas comunidades de fe comprometidas con la ortodoxia bíblica y la obediencia radical. Este fenómeno, que el sociólogo James Davidson Hunter llama comunidades de resistencia fiel, muestra exactamente el patrón descrito en las Escrituras para el remanente de los últimos tiempos. El fenómeno de los nones, personas sin afiliación religiosa, oculta una realidad más compleja. Mientras muchos abandonan la religiosidad institucional, un núcleo creciente está redescubriendo la fe apostólica primitiva, caracterizada no por números, sino por intensidad de compromiso. Este movimiento, documentado por el teólogo Russell Moore, se alinea perfectamente con la descripción bíblica del remanente fiel. Datos de Global Research muestran que las regiones donde los cristianos enfrentan mayor persecución son también donde se reporta el crecimiento más vibrante de la iglesia. Este patrón confirma la paradoja espiritual que Jesús enseñó. La adversidad no destruye la fe auténtica, sino que la purifica y fortalece. El doctor Ed Stetzer, investigador de tendencias eclesiásticas, ha documentado un fenómeno que llama polarización de convicción. Mientras la tibieza religiosa declina, simultáneamente crecen tanto el secularismo como la fe comprometida. El centro tibio está colapsando, escribe, y estamos viendo la formación de un remanente que toma las Escrituras con una seriedad que no se veía desde la Reforma. Este despertar del remanente no es un movimiento masivo, sino un fenómeno de profundidad. No se caracteriza por grandes eventos ni figuras mediáticas, sino por una calidad de discipulado, oración y fidelidad escritural que regresa a los patrones del Nuevo Testamento. Lo que hace que el 25 de abril de 2025 sea significativo en este contexto es que coincide con lo que múltiples líderes proféticos han identificado como un punto de aceleración espiritual para el remanente fiel. Esta fecha marca la convergencia de ciclos proféticos que sugieren una nueva fase de activación para aquellos que han mantenido su lámpara encendida. El doctor Michael Brown, teólogo y autor de numerosos libros sobre avivamiento, señala que históricamente los periodos de mayor apostasía han precedido a los más grandes despertares espirituales. Lo que vemos ahora, dice, es la purificación final antes de un derramamiento de autenticidad espiritual que separará definitivamente a los verdaderos discípulos de los religiosos nominales. Este despertar del remanente no será un espectáculo mediático ni un fenómeno de masas. Será una activación silenciosa pero poderosa de aquellos que han sido preparados en lo secreto, que han mantenido la ortodoxia cuando otros la abandonaron, que han cultivado intimidad con Dios cuando otros se conformaron con rituales. Para muchos, el 25 de abril pasará como una fecha más en el calendario, pero para los que tienen ojos para ver y oídos para oír, marcará el momento en que una generación de creyentes comprometidos dará un paso al frente, no para buscar aplausos, sino para cumplir su asignación profética en una hora crítica de la historia. Intensificación y convergencia. Cuando las 7 señales se alinean. Lo verdaderamente significativo no es la presencia individual de estas 7 señales. Lo que hace de este tiempo un momento sin precedentes es la convergencia simultánea, la intensificación paralela y la aceleración común de todas ellas. Si observamos la historia bíblica, vemos que Dios opera a través de patrones reconocibles.
Antes de intervenciones divinas significativas, siempre hubo una convergencia de señales proféticas que anunciaban el inminente mover de Dios. Antes del diluvio, múltiples indicadores señalaron el juicio venidero. Antes del éxodo de Egipto, diversas señales convergieron. Antes de la primera venida de Cristo, una extraordinaria alineación de profecías cumplidas marcó el momento preciso de su aparición. Y ahora, antes de su segunda venida, vemos una convergencia similar de señales proféticas. El profeta Daniel fue informado que en los tiempos del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Esta descripción encaja perfectamente con nuestra era de movilidad global sin precedentes y explosión de conocimiento tecnológico. Pero Daniel también recibió una instrucción crucial: sella las palabras de la profecía hasta el tiempo del fin. Daniel 12:9. Esta instrucción sugiere que ciertas comprensiones proféticas permanecerían selladas, incomprensibles, hasta un momento específico donde súbitamente cobrarían claridad. Muchos eruditos bíblicos creen que estamos entrando precisamente en ese tiempo de revelación acelerada. El rabino Jonathan Cahn, autor de El Paradigma y el Presagio, ha documentado cómo ciclos proféticos de jubileo y años sabáticos están convergiendo precisamente en este periodo histórico, creando una ventana temporal de significado profético sin paralelo desde el primer siglo. El doctor Mark Hitchcock, estudioso de escatología, señala que nunca antes en la historia hemos visto todas las piezas del rompecabezas profético alineándose simultáneamente. Compara nuestra época con los días de Noé, donde numerosas advertencias precedieron al diluvio, pero solo aquellos con discernimiento espiritual fueron capaces de interpretarlas correctamente. Lo que hace que el 25 de abril de 2025 sea particularmente significativo es su posición en múltiples calendarios proféticos. Esta fecha coincide con la Pascua judía, cae dentro del ciclo de jubileo que comenzó con la reunificación de Jerusalén. Marca 77 años exactos desde la fundación del Estado de Israel y se alinea con patrones numéricos bíblicos que históricamente han señalado momentos de transición divina. Académicos como el Dr. Thomas Ice del Pre-Trib Research Center han documentado cómo los ciclos de tiempo profético mencionados en Daniel 9 están convergiendo hacia una conclusión que se alinea sorprendentemente con este periodo. Aunque advierte contra establecer fechas específicas para la venida del Señor, reconoce que la alineación actual de señales proféticas es sin precedentes. Los 7 sellos de Apocalipsis describen una secuencia de eventos que caracterizarán los tiempos finales: conquista, guerra, hambruna, muerte, persecución, catástrofes cósmicas y la revelación final del reino de Dios. Lo sorprendente no es simplemente que estos eventos estén ocurriendo, sino que estén acelerándose e intensificándose simultáneamente, exactamente como Jesús predijo. Esta convergencia crea lo que el teólogo Joel Richardson llama un momento kairos, un tiempo divinamente designado donde múltiples líneas proféticas se intersectan, creando no solo un cumplimiento de predicciones individuales, sino un clima profético completo que señala una nueva era en el plan redentor de Dios. Lo que se avecina después del 25 de abril no es simplemente la continuación de tendencias actuales, sino potencialmente un punto de inflexión donde estas señales pasen de ser advertencias a manifestaciones plenas. El pastor y autor David Jeremiah lo describe como el momento donde los dolores de parto se convierten en el nacimiento mismo. Para los cristianos, esta convergencia no es motivo de temor, sino de preparación y expectativa. Como explicó Jesús en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Preparación espiritual. ¿Cómo responder a las señales? No basta con conocer las señales ni entender los tiempos. La verdadera sabiduría se muestra en cómo respondemos a esta revelación. Como las vírgenes prudentes de la parábola de Jesús,
Debemos estar no solo informados, sino preparados. La preparación bíblica nunca es motivada por miedo, sino por reverencia. No es una reacción desesperada, sino una respuesta sabia. El propósito de la profecía nunca ha sido crear pánico, sino producir preparación. Cuando Juan el Bautista proclamó: "Preparad el camino del Señor", estaba llamando a una preparación integral que abarcaba corazón, mente y conducta. Ese mismo llamado resuena hoy para aquellos que disciernen las señales. Primero, debemos cultivar una vida de intimidad con Dios. Jesús advirtió que en los últimos tiempos muchos serán engañados, incluso algunos que parecen ser creyentes devotos. La única protección contra el engaño es una relación personal y profunda con Cristo, fundamentada en el conocimiento de su palabra. El doctor David Jeremiah aconseja: la mejor defensa contra el engaño no es el conocimiento profético en sí mismo, sino el conocimiento personal del autor de la profecía. En tiempos de confusión, nuestra seguridad no vendrá de tener todas las respuestas, sino de conocer a aquel que es la respuesta. Segundo, debemos priorizar la santidad personal. Las Escrituras son claras: sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. En un tiempo donde los estándares morales se disuelven a nuestro alrededor, los creyentes están llamados a una contracultura de pureza, integridad y devoción que refleje el carácter de Cristo. El avivamiento de Gales de 1904, uno de los más poderosos de la historia moderna, comenzó con una simple pregunta del evangelista Evan Roberts: ¿estás dispuesto a rendirlo todo a Cristo? Esa misma pregunta confronta a cada creyente hoy. La profundidad de nuestra entrega determinará la efectividad de nuestro testimonio en los tiempos venideros. Tercero, debemos fortalecer comunidades de fe auténtica. El modelo de iglesia consumista, centrada en el entretenimiento y la comodidad, no sobrevivirá a las presiones que se avecinan. En cambio, debemos volver al modelo apostólico. Comunidades pequeñas pero profundamente comprometidas, caracterizadas por amor genuino, rendición de cuentas mutua y compromiso con la verdad bíblica. El doctor Rod Dreher, autor de La Opción Benedictina, argumenta que los tiempos venideros requerirán comunidades intencionales de resistencia, donde la fe cristiana pueda ser preservada y transmitida en un entorno cultural cada vez más hostil. Este modelo no busca escapar del mundo, sino crear espacios donde la fe pueda florecer contracorriente. Cuarto, debemos desarrollar discernimiento espiritual agudo. Pablo oró por los filipenses para que su amor abundara en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor. Filipenses 1, 9 al 10. En un tiempo donde la verdad y la falsedad están cada vez más entrelazadas, el discernimiento no es opcional, es esencial. Este discernimiento viene a través del estudio riguroso de las Escrituras, la comunión constante con el Espíritu Santo y la disposición a someterse a la autoridad de la palabra, incluso cuando contradice nuestras preferencias culturales o personales. Quinto, debemos cultivar una visión del reino que trascienda nuestras circunstancias inmediatas. Los creyentes más efectivos en tiempos de crisis son aquellos que ven más allá del momento presente hacia el cumplimiento final del plan de Dios. Esta perspectiva eterna nos permite mantener la esperanza cuando otros solo ven desesperación. El apóstol Pablo, escribiendo desde una prisión romana, pudo declarar: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4, 17. Esta capacidad de ver lo eterno en medio de lo temporal caracterizará a aquellos que permanezcan fieles en los tiempos venideros. Sexto, debemos aprender a vivir por fe, no por vista. Hebreos 11, el salón de la fe, honra a aquellos que actuaron en obediencia, aunque no vieron el cumplimiento inmediato de las promesas divinas. Esta fe que actúa antes de ver será cada vez más necesaria en un mundo donde las evidencias visibles parecen contradecir las promesas de Dios. El doctor Charles Stanley observa: la fe que solo cree cuando todo está bien
no es verdadera fe. La fe auténtica cree especialmente cuando todo parece imposible. Esta fe resistente será fundamental para navegar los tiempos que se aproximan después del 25 de abril. Séptimo, debemos adoptar una mentalidad de testimonio. Pedro nos llama a estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Los tiempos difíciles crean oportunidades sin precedentes para el testimonio cristiano, cuando la esperanza se vuelve más valiosa que nunca. El historiador Rodney Stark documentó cómo el cristianismo primitivo creció más rápidamente durante periodos de crisis social. Durante las plagas que asolaron el Imperio Romano, mientras los paganos huían de las ciudades, los cristianos se quedaban para cuidar de los enfermos, demostrando un testimonio de amor que resultó irresistible para muchos. Finalmente, debemos cultivar una expectativa vigilante del regreso de Cristo. Jesús repitió varias veces: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. Esta vigilancia no es una espera pasiva, sino una preparación activa que reconoce que cada día podría ser el día de su venida. La fecha del 25 de abril no debe convertirse en un objeto de especulación obsesiva, sino en un recordatorio de la urgencia de estar preparados en todo momento. Como expresó C.S. Lewis, la única solución es estar listo cada mañana para recibir posiblemente esa misma tarde la noticia sorprendente que es hora de partir. Esta preparación integral no solo nos posiciona para perseverar en tiempos difíciles, sino para prosperar espiritualmente y ser instrumentos efectivos en las manos de Dios, precisamente cuando el mundo más necesita testigos de esperanza y verdad. Como concluyó el doctor David Jeremiah, no estamos preparándonos para el fin del mundo, sino para el principio de un mundo nuevo. No nos preparamos para la destrucción, sino para la renovación. No esperamos la oscuridad final, sino el amanecer eterno. Hay momentos en la historia donde el cielo lanza una advertencia tan clara, tan precisa, que ignorarla ya no es una cuestión de desconocimiento, sino de rebeldía. Las señales han sido dadas, el tiempo está marcado. El 25 de abril de 2025 se acerca como una frontera espiritual, pero no todos cruzarán con el corazón preparado. Porque antes de cualquier manifestación visible, Dios exige algo invisible, un arrepentimiento real, no superficial, no emocional, no impulsado por el miedo, sino un quebrantamiento profundo que transforme el alma desde sus raíces. Desde el principio, el llamado de Dios al ser humano ha sido el mismo. En Joel 2:12 se escucha la voz divina: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Este llamado no es al ritual sino a la entrega, no a las formas externas sino al estado interno. El arrepentimiento verdadero no es una emoción pasajera, es un cambio de dirección, es girar por completo hacia el rostro de Dios y reconocer que todo lo demás ha sido un desvío. A lo largo de las Escrituras, cada vez que una etapa decisiva se aproximaba, el mensaje era el mismo: arrepentíos. Noé predicó mientras construía el arca. Elías clamó al pueblo para que se definiera entre Dios y Baal. Juan el Bautista fue enviado antes de la aparición del Mesías con una consigna clara: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. No se trataba de religión, se trataba de urgencia espiritual. Porque donde no hay arrepentimiento, tampoco hay redención. Porque no se puede recibir lo nuevo sin renunciar a lo viejo. El arrepentimiento personal es el primer terreno donde Dios planta su propósito. No hay revelación sin limpieza, no hay restauración sin rendición, no hay llamado sin renuncia. Antes de usar a Isaías, Dios purificó sus labios. Antes de levantar a Pedro, Jesús lo llevó a llorar amargamente por su negación. Antes de que el pueblo regresara de Babilonia, hubo confesión de sus pecados. El arrepentimiento no es un evento único, es una posición constante.
Es vivir con el corazón inclinado, reconociendo la santidad de Dios y la necesidad diaria de su gracia. Este tiempo no exige solo arrepentimiento individual. La Escritura muestra con claridad que hay momentos donde la corrupción de una generación exige una respuesta colectiva. Cuando el pueblo de Nínive escuchó la advertencia de Jonás, no esperaron más señales. Desde el rey hasta los animales, todos fueron convocados a un ayuno solemne. En Jonás 3:8 se declara: clamen a Dios con fuerza, conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Esta respuesta conmovió el corazón de Dios y el juicio fue detenido. Porque cuando el arrepentimiento se eleva desde un pueblo unido en humildad, el cielo responde con misericordia. La falta de quebranto es una señal de endurecimiento. Cuando los corazones ya no sienten convicción, cuando las lágrimas han desaparecido de los altares, cuando el pecado se normaliza y la santidad se relativiza, es señal de que algo se ha roto en lo profundo. En Jeremías 6:15, Dios se lamenta diciendo: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Esta descripción no está dirigida al mundo pagano, sino a su propio pueblo, a quienes habían perdido la sensibilidad, a quienes caminaban bajo la apariencia de piedad, pero sin temor reverente. El arrepentimiento no es una emoción manipulada, es una obra del Espíritu. Solo el Espíritu convence de pecado, justicia y juicio, como lo declara Juan 16:8. Pero para que eso ocurra, el corazón debe estar dispuesto. Dios no invade, no impone. Él llama, espera, pero también advierte. Y cuando la advertencia se convierte en silencio, es porque la puerta ha comenzado a cerrarse. Esa es la urgencia de este mensaje. El 25 de abril no es una casualidad, no es un número más en el calendario. Es una invitación a responder, no con argumentos, sino con lágrimas, no con explicaciones, sino con rodillas dobladas. El pueblo de Israel, cada vez que abandonaba el pacto, sufría las consecuencias. No porque Dios fuera cruel, sino porque las leyes espirituales no pueden ser quebradas sin repercusión. En 2 de Crónicas 7:14 se establece una condición clara: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta promesa sigue vigente, pero requiere acción. No se trata de conocerla, sino de encarnarla, de vivirla, de clamarla con urgencia. Los tiempos proféticos no esperan la preparación del hombre. Dios da avisos, pero el reloj no se detiene. Por eso el llamado al arrepentimiento es ahora. No después de que algo ocurra, no cuando los titulares confirmen lo que ya fue anunciado, no cuando el sistema colapse. Ahora, hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque cada día que se retrasa el arrepentimiento, se incrementa la distancia con el propósito, y mientras más se endurece el corazón, más difícil es volver. En Apocalipsis, las cartas a las iglesias son una radiografía de los tiempos actuales. Algunas tenían doctrina correcta, pero habían perdido el primer amor. Otras tenían reputación de estar vivas, pero estaban muertas. A todas, la instrucción fue la misma: arrepiéntete. No por religiosidad, sino porque el arrepentimiento es el único camino de regreso a la verdad. En Apocalipsis 2:5, Jesús dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El arrepentimiento no solo mira hacia el error, también señala el regreso. Es volver al diseño original, es restaurar la intimidad perdida, es volver a caminar en luz. Cuando el pueblo de Dios se arrepiente, el juicio se detiene. Esa es la constante bíblica, pero cuando se endurece, se acelera. En los días de Noé, la corrupción fue tanta que solo una familia halló gracia. En Sodoma y Gomorra, la maldad era tan profunda que ni siquiera se hallaron 10 justos. Dios no destruye por placer, sino cuando el clamor del pecado ha alcanzado su límite. Y cuando eso ocurre, su justicia se manifiesta, pero también su misericordia hacia los que se vuelven a Él con todo el corazón.
El arrepentimiento debe tocar todas las áreas. No se limita a pecados visibles, también abarca intenciones, motivaciones, actitudes. Hebreos 4:13 declara que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay rincón del alma que él no vea. Por eso arrepentirse es exponerse voluntariamente a su luz. Es decir, examíname, purifícame, límpiame. Es renunciar a la autosuficiencia espiritual y confesar: sin ti nada puedo hacer. Hoy no se puede pedir avivamiento sin arrepentimiento. No se puede clamar por un mover de Dios cuando el corazón sigue aferrado a lo que Él rechaza. El fuego no desciende sobre altares contaminados, desciende sobre sacrificios santos. Por eso el llamado es urgente, porque lo que está por venir no será soportado por corazones tibios. Jesús dijo en Apocalipsis 3:16: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay término medio. El tiempo exige definición y esa definición comienza por un corazón quebrantado. La gracia de Dios es abundante, pero no es una excusa para persistir en el pecado. Es una oportunidad para regresar, es un puente hacia la restauración, pero ese puente debe cruzarse con humildad. El arrepentimiento no se impone desde fuera, se despierta desde dentro. Es el Espíritu tocando áreas que han estado cerradas. Es el Padre llamando desde la distancia, como en la parábola del Hijo Pródigo. Lucas 15 muestra que mientras el Hijo estuvo lejos, el Padre esperó. Pero fue el arrepentimiento lo que lo hizo volver en sí. Y fue la decisión de regresar lo que activó el abrazo del Padre. Así como en los días antiguos, hoy también se alza una voz, no con tono de condenación, sino con autoridad espiritual. El tiempo se acorta, las oportunidades se estrechan. El 25 de abril de 2025 marcará una transición, pero el fruto que cada uno reciba dependerá de la condición de su corazón. No se trata de especulaciones, se trata de preparación, no de alarmismo, sino de alineamiento. Este mensaje no es para los distraídos, es para los que anhelan estar en sintonía con el mover del Espíritu. El arrepentimiento no es señal de debilidad, es evidencia de sabiduría. El necio se justifica, el sabio se humilla, el orgulloso racionaliza, el entendido se postra, porque quien se quebranta delante de Dios será restaurado por su mano. Salmo 51:17 declara: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta promesa permanece, y hoy, como en aquel entonces, Dios no despreciará, sino que encontrará un pueblo postrado. Que no se diga de esta generación que no escuchó, que no se repita la historia de aquellos que tuvieron la palabra, pero no quisieron obedecerla. Que no seamos como aquellos que se burlaron de Noé hasta que la lluvia comenzó a caer, porque esta no es una advertencia más, es una llamada al corazón, es la oportunidad de corregir el rumbo antes de que el camino se vuelva intransitable. La gracia aún está disponible, la puerta todavía está abierta, pero no lo estará por siempre. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación, porque cuando Dios habla, su voz no regresa vacía, produce fruto en los que escuchan, pero también testifica contra los que endurecen su corazón. Por eso el llamado al arrepentimiento no puede ser postergado, no puede ser negociado, no puede ser minimizado. La santidad no es una opción para los tiempos proféticos, es una necesidad. Solo los limpios de corazón verán a Dios. Solo los humildes caminarán seguros en el día oscuro. Solo los quebrantados serán levantados con poder. Este es el día para volver. Este es el momento para responder. Porque los que se arrepienten con sinceridad serán restaurados con gloria, y los que se humillan serán exaltados a su tiempo. Estas 7 señales que convergen hacia el 25 de abril de 2025 no buscan generar temor, sino despertar conciencia. No pretenden establecer profecías infalibles, sino invitar a la preparación espiritual. Como dijo el propio Jesús: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13:32.
Lo importante no es la fecha exacta, sino la actitud de vigilancia constante. La iglesia primitiva vivió con una expectativa permanente del regreso de Cristo. Esta expectativa no los llevó a abandonar sus responsabilidades ni a aislarse del mundo, sino a vivir cada día con propósito y urgencia espiritual. Esta misma actitud es la que se nos llama a adoptar hoy. Los expertos en profecía bíblica coinciden en que no se trata de predecir fechas exactas, sino de discernir los tiempos. El doctor Erwin Lutzer lo expresó así: no estamos llamados a establecer el reloj de Dios, sino a escuchar sus campanadas. El 25 de abril puede representar un punto de inflexión en el desarrollo del plan profético, pero lo verdaderamente importante no es la fecha en sí, sino la postura de nuestro corazón ante los tiempos que enfrentamos. Jesús comparó los tiempos del fin con los días de Noé, cuando la gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24, 38 al 39. La tragedia no fue que ocurriera el diluvio, sino que llegó mientras la gente vivía sin ninguna conciencia de lo que se avecinaba. Por eso, la verdadera preparación no consiste en fijar nuestra atención en una fecha específica, sino en mantener una actitud de vigilancia constante y cultivar un corazón que está listo para encontrarse con el Señor en cualquier momento. Como escribió C.S. Lewis, si estás listos para encontrarte con Cristo mañana, estarás listo para enfrentar cualquier cosa que venga hoy. Esta es la sabiduría que necesitamos cultivar en estos tiempos inciertos. Las 7 señales que hemos explorado apuntan claramente a que vivimos en tiempos proféticos significativos. La convergencia de eventos geopolíticos, transformaciones culturales, avances tecnológicos, fenómenos climáticos, movimientos religiosos y el despertar del remanente fiel, junto con la condición espiritual de la iglesia, forman un cuadro que no puede ser ignorado. Sin embargo, nuestra respuesta no debe ser el miedo ni la obsesión con fechas, sino un compromiso renovado con Cristo y su reino eterno. Como expresó el apóstol Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Segunda de Pedro 3, 11 y 12. ¿Qué pasará con los cristianos después del 25 de abril de 2025? Para aquellos que han discernido los tiempos y han preparado sus corazones, será otro paso en el camino de fidelidad, otro capítulo en la historia de redención que Dios está escribiendo. Para aquellos que han ignorado las señales y han vivido en complacencia espiritual, podría representar un doloroso despertar. Lo que está claro es que el mundo está cambiando rápidamente y la iglesia enfrenta un punto decisivo. Las señales están ahí para quienes tienen ojos para ver. La pregunta no es si Dios está hablando, sino si estamos escuchando. Como expresó el profeta Isaías, el que crea no se apresure. Isaías 28, 16. Nuestra confianza no está en nuestra capacidad para predecir el futuro, sino en aquel que sostiene el futuro en sus manos. La invitación final es sencilla pero profunda. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 36. El 25 de abril llegará y pasará, pero la pregunta que permanece es: ¿estaremos listos no solo para esa fecha, sino para el día, cualquiera que sea, en que el Señor de la historia complete su propósito eterno? Este es el desafío, esta es la oportunidad, este es el llamado para cada creyente en este momento crítico de la historia.